A través de este video voy a empezar a explicar la unidad número 2. En el archivo anterior que he publicado, ahí les comenté que en la unidad número 2 vamos a analizar las preguntas fundantes de la sociología. Es decir, en la unidad número 1 analizamos en qué contexto surge la sociología como ciencia, y en esta unidad número 2 vamos a empezar a analizar las teorías sociológicas, es decir, las propuestas, las visiones, las miradas que van a tener los primeros sociólogos con respecto a los fenómenos que ellos observaban del modo de producción capitalista. ¿Por qué se llaman las preguntas fundantes de la sociología? Porque justamente tiene que ver con las primeras preguntas o los primeros interrogantes que se hacen los primeros sociólogos, y bueno, ellos tratarán de dar respuesta a través de sus teorías sociológicas. En el anterior archivo ya dije y he comentado que vamos a analizar dos preguntas. La pregunta número 1 hace referencia a cómo debía constituirse la sociología como ciencia, es decir, es una ciencia que empezaba a nacer en el contexto de la modernidad, del modo de producción capitalista, y por lo tanto los primeros sociólogos van a empezar a pensar de qué manera debía constituirse la sociología como ciencia, qué características debía tener, cuál debía ser su objeto de estudio. Y la pregunta número 2 que vamos a analizar hace referencia a cómo lograr un orden en las sociedades modernas capitalistas. Es decir, dijimos que la sociología puede ser definida como una ciencia de la crisis porque surge en un contexto de crisis, producto de las transformaciones que genera la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y por lo tanto ese inicio de las sociedades modernas y de ese nuevo modo de producción capitalista está marcado por una situación de crisis, de una nueva sociedad que empieza a nacer. Bien, entonces la sociología también se va a preguntar por el orden, ¿sí? Es decir, los primeros sociólogos van a tratar de elaborar una teoría sociológica tratando de pensar cómo lograr un orden en las sociedades modernas capitalistas, ya que se perdió con la llegada de las sociedades modernas. Este video es importante porque después van a hacer una ejercitación, ¿sí? Yo ya les he mandado que lean un texto sobre las teorías sociológicas de Saint-Simon y Comte con respecto a la primera pregunta. Bueno, a través de este video voy a explicar esa temática, es decir, voy a explicar la unidad número 2, lo que tiene que ver con la pregunta número 1, que es cómo debía constituirse la sociología como ciencia, cuál debía ser su objeto de estudio, y me voy a centrar en las teorías sociológicas de Saint-Simon y Comte. En este caso vamos a analizar esta pregunta de manera conjunta, porque Saint-Simon y Comte trabajan juntos en esa época y por lo tanto tienen una misma mirada con respecto a esta pregunta. En cambio, con la pregunta número 2, que tiene que ver con el orden, que vamos a analizar en los próximos días, bueno, ahí cada uno tiene una mirada diferente. Pero con respecto a la sociología tienen la misma visión. Bien, como habrán leído en el texto, Saint-Simon fue uno de los primeros pensadores que argumenta que es necesaria una ciencia que se dedique a estudiar lo social. Recordemos que hasta ese momento no había una ciencia autónoma que estudie a la sociedad. Habíamos dicho que en la Edad Media el pensamiento, la reflexión sobre lo social estaba basado en lo teológico, y bueno, ya dijimos que en el contexto de la modernidad surge la sociología, y bueno, Saint-Simon entonces es uno de los primeros en argumentar que bueno, que la sociedad necesita una ciencia que estudie los fenómenos sociales y las problemáticas sociales. A esa ciencia, que todavía no tenía el nombre de sociología, la llama física política o fisiología social. Y más tarde, en 1838, Comte crea el nombre sociología para esta ciencia.
por lo tanto el nombre de esta ciencia se lo debemos a Augusto Comte, porque bueno, fue él entonces el que diseñó esa denominación. Tanto Saint-Simon como Augusto Comte consideran que la sociología debe responder a los principios del positivismo, es decir, hablan de una sociología positivista. En esto entonces coinciden los dos. Recordemos que nos ubicamos en Francia. Saint-Simon y Comte son llamados padres fundadores de la sociología porque son los primeros intelectuales que hablan sobre esta ciencia, y por lo tanto los dos coinciden en que esta ciencia nueva dedicada a lo social debe responder a los principios del positivismo. Por eso hablamos de una sociología positivista. Ahora vamos a analizar qué significa una sociología positivista, es decir, cuáles son los principios del positivismo. Y acá necesito que me presten mucha atención porque la actividad o la ejercitación que van a hacer va a estar basado en los 5 principios del positivismo. Van a hacer una ejercitación de aplicación donde van a tener que reconocer los principios del positivismo en un caso que yo voy a inventar. Bien, el primer principio del positivismo establece que hay que pensar la sociedad como un organismo, cuyo estudio requiere un análisis de cada una de sus partes y otro de su funcionamiento general. Como un médico, el sociólogo debía realizar un diagnóstico de la sociedad y aplicar una cura que termine con las enfermedades que aquejaban al cuerpo social. Bien, entonces, en cada principio yo luego les brindo una explicación. Y ahí entonces yo coloco que la sociología se iguala a la medicina, es decir, lo que los padres fundadores de la sociología están haciendo acá es igualar la sociología como si fuese la medicina. El médico entonces va a ser el sociólogo, el cuerpo humano va a ser la sociedad y los problemas de la sociedad, las problemáticas que haya en la sociedad va a ser la enfermedad. Recordemos que cuando hablamos de problemas de la sociedad o las problemáticas puede ser la pobreza, la desocupación, el bullying, la discriminación, etc. Esos serían entonces enfermedades que aquejan a la sociedad. Y cuando el sociólogo va a hacer un análisis de la sociedad y va a brindar una teoría sociológica, sería el diagnóstico que hace el médico y luego la cura que va a proponer para terminar con la enfermedad. En este primer principio entonces es fácil. Lo que hacen Saint-Simon y Comte es, repito, igualar la sociología con la medicina. En el segundo principio se establece que el conocimiento generado por la sociología debía atenerse a los datos de la realidad empírica, lo cual supone una renuncia a cualquier planteo metafísico, especulativo y a toda proposición no vinculada con hechos de la realidad. Se admite como válido solo el conocimiento que procede de la experiencia y pueda ser sometido a la observación y a la experimentación. ¿Qué significa este principio? Que el conocimiento que debía generar la sociología debe tener un sustento empírico. ¿Y qué significa un sustento empírico? Cuando los datos yo los obtengo de la realidad, cuando el sociólogo realiza un análisis de la sociedad, de la realidad, y a partir de ahí elabora su teoría sociológica, ¿sí? Recordemos que no tenemos un conocimiento con un sustento empírico en la Edad Media, porque en la Edad Media teníamos un conocimiento, habíamos dicho, de tipo teológico, ¿sí? De tipo especulativo, de tipo metafísico. En cambio, en la Edad Moderna, bueno, la idea es que se genere un conocimiento con un sustento empírico. Y los padres fundadores de la sociología argumentaban que la sociología sí o sí debía producir un conocimiento
con un sustento empírico. Es decir, que los datos tienen que salir de la realidad. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que como socióloga a mí me interesa analizar la desocupación. Bueno, para generar un conocimiento con un sustento empírico, lo que voy a hacer entonces es tener en cuenta la tasa de desocupación o el porcentaje de desocupación que hay en la sociedad argentina. No sé, iré al INDEC a averiguar las estadísticas y entonces después yo haré un análisis a partir de esas estadísticas y esos datos que salieron de la realidad. No es que yo ese conocimiento, sale de una especulación mía o de algo que no tiene un fundamento, sino que los datos salieron de la realidad. Bueno, lo mismo si quiero, no sé, hacer una investigación sobre el embarazo adolescente. Bueno, tendré que ir a buscar cuál es el índice de embarazo adolescente en la actualidad en la sociedad argentina. Si hay diferencia entre las provincias, quizás en algunas provincias de nuestro país el índice de embarazo adolescente es mayor. Bueno, y a partir de ahí entonces yo elaboro la teoría a partir de datos que surgieron de la realidad. Ese es el segundo principio. Y cuando el conocimiento tiene un sustento empírico, es un conocimiento científico. Y esto de a poquito lo tienen que ir grabándoselo en la cabeza, ¿sí? Porque lo vamos a ver mucho. Cuando hablo de conocimiento científico, hago referencia a un conocimiento que tiene un sustento empírico y que aplica determinados métodos que vamos a ver ahora en el principio número 3. El principio número 3 establece aplicar los métodos como observación, comparación, clasificación, experimentación utilizados en las ciencias naturales y en la ciencia matemática y física, ya que eran los únicos realmente científicos, hecho que permitía obtener un conocimiento preciso y determinado. Bien, acá lo que hacen los padres fundadores es igualar la sociología con las ciencias naturales, la matemática, la física. ¿Y por qué ellos hacen esto? Porque en ese momento esas ciencias predominaban y por lo tanto a la hora de pensar cómo debía ser esta ciencia dedicada a lo social, pensaban que debían utilizar los mismos métodos que la matemática, que la física, que la biología, que las ciencias naturales. Bueno, esto puede generar un poco de rechazo ahora porque las ciencias exactas ustedes saben que genera un conocimiento preciso, ¿sí? Por ejemplo, en matemáticas 2 más 2 es 4, eso es un conocimiento preciso y que no cambia a lo largo del tiempo. Y bueno, la sociología es una ciencia social y entonces es medio raro que genere un conocimiento preciso y exacto. Porque si yo estudio, no sé, el embarazo adolescente ahora en el 2020, puedo generar una teoría sociológica y si dentro de 10 años estudio la misma temática, quizás la teoría sociológica cambió porque la realidad cambió, porque la sociedad cambió y por lo tanto los fenómenos sociales cambian. Por lo tanto es difícil que la sociología genere un conocimiento exacto y preciso como la matemática. Pero bueno, los padres fundadores en ese tiempo consideraban que eso era posible. Y entonces la sociología debía generar un conocimiento, además de con un sustento empírico, a través del uso de métodos como la observación de la realidad, la comparación, la experimentación, la demostración, la verificación, la clasificación. Recuerden todo lo que termine en ción, ¿sí? Bien, y entonces, cuando la sociología utiliza estos métodos, también está generando un conocimiento de tipo científico, ¿sí? Un ejemplo sería, no sé, analizar la pobreza y, bueno, hacer una observación de la realidad, comparar el índice de pobreza entre las diferentes provincias de la Argentina,
demostrar que quizás, no sé, en las provincias del norte, en la Argentina, los índices de pobreza son mayores que en el resto del país, etcétera. Bueno, yo ahí entonces estoy utilizando todos esos métodos, ¿sí? Como la observación, la comparación, la demostración, etcétera. El cuarto principio establece que el conocimiento, digamos, generado por la sociología debía ser útil y práctico, es decir, aplicable al mejoramiento de la humanidad. Bueno, ¿qué quiere decir con útil y práctico? Que los padres fundadores consideraban que la sociología debía generar un conocimiento útil para la sociedad, ¿no? Bueno, ya que analiza la realidad, ya que va a generar un conocimiento donde los datos van a salir de la realidad, bueno, a la hora de elaborar la teoría sociológica es necesario que sirva para mejorar a la sociedad, que sirva para resolver las problemáticas sociales que tiene la sociedad. Y bueno, y también para transformar la sociedad, ¿no? Porque a partir de las visiones que tienen los intelectuales o de las teorías sociológicas, bueno, uno puede también transformar la sociedad. No sé, vuelvo al ejemplo de el embarazo adolescente. Bueno, si yo hago una teoría sociológica sobre esa temática, bueno, la idea es que eso ayude para que, no sé, determinados ministerios nacionales tomen medidas para que el índice de embarazo baje, para lograr, no sé, una educación en los adolescentes, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento de esa manera es útil para la sociedad. Y el quinto principio establece que a la hora de producir el conocimiento, el sociólogo debía abstenerse de pronunciar juicios de valor, ya que no se apoyan en certezas y leyes científicas, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la sociología debe generar un conocimiento neutro, objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo analizo la realidad, bueno, no puede entrar en juego mi clase social, mi ideología, mi creencia política, el partido político al cual pertenezco, ¿sí? Porque todo eso puede ejercer influencia sobre la visión que yo tengo de la sociedad. Por lo tanto, el sociólogo debe abstenerse de todo eso y analizar la sociedad y elaborar una teoría sociológica de una manera neutral, ¿sí? Bueno, en este punto uno puede también generar alguna opinión, porque es difícil cuando uno analiza o realiza un análisis de la sociedad dejar de lado todo eso, ¿sí? Porque, bueno, uno tiene una forma de pensar, porque hay creencias que nos formaron, tradiciones, ideologías, y bueno, todo eso entra en juego a la hora de hacer un análisis. Pero bueno, los padres fundadores consideraban que había que dejar de lado todo eso para lograr entonces un conocimiento neutro y objetivo, y de esa manera iba a ser científico. Bien, a modo de repaso entonces, los 5 principios: tengo sociología igual a medicina, que el conocimiento, como dijimos, debía ser útil para la sociedad, que el conocimiento generado por la sociología debe ser científico. ¿Qué significa ser científico? Que tiene un sustento empírico, es decir, que los datos salen de la realidad, y que utiliza métodos como observación, experimentación, comparación, demostración, verificación, clasificación. Y que además el conocimiento tiene que ser neutro y objetivo, ¿sí? En este esquema entonces queda resumido los 5 principios del positivismo. Y vuelvo a repetir porque es fundamental. ¿Qué es un conocimiento científico? Que tiene un sustento empírico, es decir, que los datos salen de la realidad, que el sociólogo va a analizar la realidad y después hacer la teoría sociológica. Y también significa que el sociólogo utiliza métodos como la observación, la experimentación, la comparación, etc., ¿sí? Bien, entonces, la idea es que puedan entender esta temática. Cualquier duda me consultan, porque la próxima publicación que haré
será ya la ejercitación donde ustedes van a tener que reconocer en una historia que yo diseñaré cuáles son los principios que se aplican del positivismo y cuáles no.